Continuar con nosotros, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de agricultura, porque hay preocupaciones, hay proyecciones también importantes sobre este sector productivo del país, pero pongamos algunos elementos en contexto esta mañana. Desde el 25 de abril, el Ministerio de Agricultura y Ganadería inició con la entrega a productores de los paquetes agrícolas compuestos por semilla mejorada de maíz, de la variedad H59, resistente al cambio climático y de alto rendimiento, y su respectivo fertilizante. Para la entrega de estos paquetes, el Ministerio de Agricultura ha dispuesto 17 millones de dólares. Según el MAG, serán 412.775 paquetes los que se entregarán para producir 20 millones de quintales de maíz. Sobre este tema, el diputado de Arena, Mauricio Linares, solicitó a la Asamblea Legislativa pedir un informe al Ministerio, pues afirma que cientos de agricultores quedaron excluidos del paquete. Además, criticó que las bolsas de semilla de maíz tengan la leyenda entregado por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. El legislador afirma que tienen denuncias de pequeños agricultores a nivel nacional que están preocupados por haber quedado fuera de la entrega de paquetes. Es importante mencionar que recientemente la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Campo, presentó los resultados del ciclo agrícola 2017-2018 y las proyecciones de la producción de granos básicos para el periodo 2018-2019. La gremial detalló que a inicios de 2017 estimaron una producción de 24.4 millones de quintales de granos básicos, pero al término del ejercicio, los productores reportaron 23.4 millones, es decir, 3.96% menos de lo esperado. Campo estima que para el ciclo 2018-2019 la producción de granos básicos superará los 24.8 millones y será 1.3 millones de quintales mayor al ciclo anterior. La gremial espera que el cultivo de sorgo y frijol se recuperen. Otro de los temas importantes para el MAG es el de la producción de café. Por ello solicitaron a los diputados autorizar la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 86 millones de dólares, con los que se logre financiar el programa de renovación cafetalera de alta productividad, sostenible y resiliente en El Salvador. Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto ya acordaron emitir un dictamen favorable. El objetivo principal de este programa es contribuir al desarrollo de una caficultura de alta productividad, resiliente y con aceptación de los mercados nacionales e internacionales mediante la renovación del parque cafetalero a través de la siembra de la planta de café de alta productividad resistentes a enfermedades, principalmente a la roya del cafeto. Es importante tener en cuenta que en la Asamblea Legislativa también está en discusión la aprobación de la Ley General de Agua, que en las últimas semanas ha ocupado un lugar importante en la opinión pública, pues diversos sectores se oponen a su privatización. Por ejemplo, los miembros de la Mesa para la Soberanía Alimentaria a inicios de esta semana se pronunciaron ante el tema y aseguran que la agricultura en el país se vería afectada, pues este rubro utiliza el 50% del recurso hídrico en el país. Sostienen que si se privatiza, está en peligro la capacidad de producción de granos básicos. Con esta gama de temas le damos la bienvenida esta mañana al ministro de Agricultura y Ganadería al espacio de la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, tenemos muchos temas que conversar con el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortiz. Bienvenido al espacio de la entrevista, señor ministro, qué bueno que puede acompañarnos. Buenos días, don Manuel, es un gusto saludarlo y saludar a su audiencia del Canal 12. Y con todo gusto estamos aquí para conversar de estos temas importantes para el país. Ministro, hablemos de la entrega de los paquetes agrícolas. Quizás sí, era uno de los puntos introductorios para nosotros. Me gustaría conocer cuál es el panorama. Ya hubo algunas quejas en la Asamblea Legislativa, pero me gustaría conocer qué dicen ustedes como Ministerio de Agricultura y Ganadería respecto a lo que está ocurriendo con este programa. Sí, bueno, el programa es uno de los programas más exitosos en términos de la aplicación de la Ley de Desarrollo y Protección Social en el país. Y justamente por el éxito es que genera este tipo de reacciones que, como usted ve, son muy aisladas, puesto que hoy en día esta política se desarrolla para toda la población
que hace agricultura pequeña, agricultura de subsistencia. Nunca ha habido en el país un padrón, no había habido un padrón como el que tenemos ahora desarrollado, sin discrecionalidades, abierto a todos los productores, más de 412.775 es en concreto el padrón al que se le va a entregar. Al día de ayer, don Manuel, habíamos entregado ya más de 390.000, es decir, ya hay 390.000 familias que están recibiendo esto. Y sin embargo, cuando resulta algún campesino en alguna gobernación o en algún lugar que dice que se quedó fuera de la lista, se toman los datos y se procede a atender esas demandas, de tal suerte que aquella estampa que vimos en algunos años, que habían tranques de carreteras, incendios de llantas por la injusticia en la que se manejaba este programa, además de lo limitado, eso desapareció del mapa salvadoreño y nos sentimos satisfechos de ello. Claro, hay voces como la que dice el reportaje, sí. Y si usted recordará, una semana antes o 2 semanas antes habían estado diciendo que la semilla no nacía. Pero hoy que están las milpas a este tamaño, ya no pueden decir eso porque pierden total credibilidad. Pero el programa está siendo un éxito. Nosotros esta semana esperamos casi completar las 412.775 entregas y estamos pendientes de la asistencia técnica. Ayer, por ejemplo, estuvimos lanzando el programa de inclusión financiera y productiva, donde el CENTA va a ejecutar una porción muy importante de este programa, que es de asistencia directa, no solo técnica, sino que provisión de insumos a las familias agricultoras. Por lo menos vamos a intervenir en 30 municipios que están catalogados como municipios de pobreza alta y hay que trabajar en ello para mejorar las condiciones de vida. De tal suerte que ahorita estamos preparándonos para realizando, mejor dicho, la compra de una cantidad importante de semillas de frijol para hacer la entrega de la siembra de postrera, porque es importantísimo asegurar que la población agricultora nos provea de estos granos que son fundamentales en la dieta alimenticia del país. Si hacemos un balance, digamos, de toda la gente que recibe el beneficio del paquete agrícola, ¿cuánto, digamos, va para la agricultura de subsistencia? Porque ese es un punto importante, porque mucha gente espera la temporada de lluvias porque saben de que ahí van a tener el grano que van a consumir ellos y que les va a permitir a sus familias tener segura la alimentación. ¿Qué tanto, digamos, se impacta en esto, en la agricultura de subsistencia? Bueno, voy a poner un ejemplo muy, digamos, sencillo, muy artesanal. La mayoría de los agricultores, tanto por el análisis de información que ellos brindan al censarse, son agricultores de una y media manzana, una buena cantidad. Es decir, en efecto son pequeños agricultores. No recibe este beneficio aquel que se dedica a sembrar ya, digamos, 3 manzanas, no lo cubre el programa, porque el programa es para los pequeños. Y en realidad, el 90% de la producción de nuestro maíz, de nuestros frijoles, lo hacen pequeños productores agrícolas. Muy poca gente se dedica a la agricultura comercial en granos básicos. ¿Por qué? Porque el mercado de los granos básicos es un mercado complejo debido a la desprotección que tiene en razón de la liberalización económica que se ha hecho y en concreto de los tratados de libre comercio con México y los Estados Unidos, donde se abre la posibilidad de ingreso de contingentes de maíz que vienen a precios mucho más bajos.
Entonces no es atractivo para la agricultura comercial, pero sí para la de subsistencia. Y entonces vamos al ejemplo concreto. Una familia que siembra una manzana obtiene 30 cargas, digamos, de cosecha. Sí, sí. Hablando en el lenguaje de los campesinos, deja 15, 20 cargas para el consumo familiar y el resto lo lleva al mercado. Esos excedentes son los que mantienen las plazas, son los que mantienen la oferta del maíz en los mercados, porque en este punto también quiero decirle, nuestra población es muy exquisita en eso. Para la tortilla y para las pupusas prefiere el maíz nacional y no las harinas importadas o maíces importados. Entonces, esta agricultura familiar de pequeña escala es la que nos garantiza la seguridad alimentaria. Ministro, los equipos de Noticiero Hechos estuvieron ya en algunas zonas del oriente del país donde ya pues la siembra está avanzando, pero ha habido un poco de preocupación por el tema de las lluvias. Decía algunos agricultores que conversaban con los reporteros nuestros, les decían, mire, o sea, no está lloviendo lo que nosotros imaginábamos y la tierra está un poco árida y ellos temen, decía, que se vayan a dañar las cosechas. Me imagino que ustedes tienen comunicación con el Ministerio de Medio Ambiente y llevan un dato exacto del comportamiento de la temporada de lluvias. ¿Cuál es esa información que tienen ustedes para generarle tal vez un poco de tranquilidad o generarle un poco alguna advertencia a la gente que está produciendo en este caso y que está a la expectativa del crecimiento de sus milpas? Sí, correcto. Qué bueno, don Manuel, porque esto me da la oportunidad de hablar de un tema que es crucial en la vida del país, que es el cambio del clima. Nosotros tenemos una zona que está ya bien caracterizada, que se llama el corredor seco. Estamos en esa franja del corredor seco de Centroamérica y nosotros tenemos más de 104 municipios en esa condición. Entonces, a pesar de que la estación lluviosa ha sido bastante constante, hay islas de territorio en las que no ha estado lloviendo la cantidad necesaria para sembrar. Por eso, el Ministerio adoptó hace 3 años la medida de entregar el paquete en Oriente con un desplazamiento para que la gente no se arriesgue a sembrar si no va a haber consistencia en la lluvia. El estudio que se hizo por parte de unos científicos europeos en el inventario hídrico nacional para establecer la condición hídrica nacional, cuando llegó al Ministerio de Agricultura, el principal responsable del estudio me dijo, esta parte le he dejado al final porque es de mucho interés para ustedes. En los próximos 38 años, me dijo, va a haber un desplazamiento de la estación lluviosa, especialmente en el oriente del país, hacia junio, hacia julio. Entonces, por eso nosotros le hemos pedido a nuestros agricultores en Oriente, principalmente en estas zonas costeras y de media altura, que presentan estas anomalías del corredor seco, que siembren en la postrera, porque es donde el nódulo de la lluvia es más constante. Y sobre el seguimiento, en efecto, en mi oficina, en la oficina en la que ejerzo mis funciones, tengo una conexión directa del estado de situación de cada momento que está reportando el Ministerio del Medio Ambiente. Este tema del clima nosotros le damos una atención muy especial porque el adaptarnos a él y anticiparnos a las anomalías que él pueda presentar son un elemento esencial, y yo aprovecho para decirle a los compatriotas del Oriente que esperemos para la siembra de la postrera, que es cuando esperamos que va a haber un flujo mayor de lluvias. Exactamente, porque mucha gente decía, mire, la sequía nos afectó en tiempo pasado, fueron años de muchas pérdidas para este sector, y decían, y tenemos miedo que la historia se repita en este año 2018, sobre todo porque teníamos buenas expectativas en cuanto a la lluvia, pero decía usted que ese elemento importante que ha entrado en juego también, el cambio climático, también nos hace, digamos, cambiar los ciclos de siembra y los ciclos en los que se puede esperar, digamos, que haya lluvia abundante en este sector. En efecto, eso es así,
y nosotros, fue una decisión complicada cuando adoptamos la medida de diferenciar el paquete de la zona 1, 2 y 3 y la cuarta zona, que son los departamentos orientales y donde se concentra el problema del corredor seco y del cambio de clima. Este es un tema además que lo seguimos estudiando porque los pronósticos para el 2019 no son unos pronósticos alentadores porque, como usted se refería, en 2014-2015 tuvimos uno de los fenómenos del Niño más catastróficos en la historia de este fenómeno, sí, que causó estragos en la ganadería, en la producción de caña, en la producción de café y en la producción de granos básicos, es donde más se sintió el golpe. De esas experiencias, por supuesto, vamos aprendiendo lecciones, vamos haciendo adecuaciones, y justamente el desplazamiento surge de esas experiencias. Y nosotros creemos, por ejemplo, la cosecha 16-17 de la zona oriental fue una de las mejores cosechas que hemos tenido porque la gente aprovechó bien las condiciones de lluvia que tuvimos el año pasado, y este año el pronóstico que Medio Ambiente nos ha estado adelantando es que vamos a tener un invierno normal o ligeramente abajo de lo normal. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que se queden con nosotros en el espacio de la entrevista. Estamos conversando con el señor ministro de Agricultura. En los últimos días se ha hablado también sobre el tema del abastecimiento de frijol y de lácteos, producto de la situación que está viviendo Nicaragua. Ya le vamos a preguntar al ministro qué es lo que puede decir él respecto a esta situación, así que continúe con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el señor ministro de Agricultura. Estamos hablando de diferentes temas que tienen que ver con el periodo de siembra, las proyecciones de cosecha y algunas situaciones que han estado en las agendas informativas en estos últimos días, como por ejemplo el comportamiento del mercado. Se habló que en determinado momento podría haber una crisis de abastecimiento de frijol por la situación que está viviendo Nicaragua. Incluso se hablaba de que los lácteos podrían subir de precio. Ministro, ¿qué lectura han hecho ustedes de todo eso que se ha dicho y lo que está ocurriendo realmente? Porque de pronto se trae mucho frijol de Nicaragua y existe, digamos, el temor del mercado de que la situación política interna que está viviendo ese país pueda afectar en algún momento el abastecimiento de frijol para el mercado salvadoreño. Sí, bueno, déjeme decirle que este es un tema que monitoreamos igual diariamente. Hay un equipo de economía agropecuaria que visita todos los días las 14 más importantes plazas de granos básicos del país. Nicaragua en efecto provee una cantidad de frijol importante para el país, la cual en su mayoría se reexporta hacia los Estados Unidos. Pero tiene ciclos, no es una cuestión permanente, es por ciclos. El ciclo más importante de este periodo es el que se da con la cosecha de apante en Nicaragua, que sale en finales de febrero y termina ese periodo de cosecha la primera quincena de abril. Pero nosotros hemos estado viendo cómo se ha interrumpido esto y prácticamente en lo que se refiere al ingreso de productos lácteos y de frijol no ha tenido una afectación significativa. Yo le pongo el ejemplo de lácteos del 1 de mayo al 15 de junio habían ingresado 2.5 millones de kilogramos de productos lácteos de Nicaragua al país. Esa es una cantidad bastante significativa y por tanto lo que sucedió en un momento determinado es que el comercio es oportunista y algunos vieron la oportunidad de especular con esa problemática que es real, que existe. Sí. Llegó un momento en que tuvimos allí más de 643 camiones, contenedores detenidos en la frontera. A raíz de eso estamos trabajando con
los hermanos costarricenses para ver de poner a funcionar una vía alterna de transporte, de comunicación, principalmente de la carga, para tener una respuesta a esta dinámica, que no sabemos cuánto va a durar esta problemática, pero además de eso se están haciendo esfuerzos significativos con las autoridades nicaragüenses y con los grupos empresariales nicaragüenses a efecto de normalizar esta actividad. Está muy adelantado el tema de poder instalar un ferry entre el puerto de La Unión y Puerto Calderas en Costa Rica, que no solo daría mayor agilidad, sino que puede traer como resultado mejores costos más bajos, más competitivos para el comercio de nuestro país. Entonces, ¿qué quiero concluir con esto? Que nosotros sí le damos seguimiento al problema del flujo de mercadería, tanto hacia acá como hacia el sur, y no encontramos que haya una razón, y lo hemos dicho, estamos trabajando con el presidente de la Defensoría del Consumidor en un monitoreo diario, porque no hay razones materiales que justifiquen el intentar incrementar los precios ni del frijol ni de los productos lácteos que vienen de allá. Además, déjeme un comentario adicional. Frijol también ingresa de Honduras, pero ingresa según los excedentes de estación, sí, de las estaciones, que son bastante parecidas a las nuestras. Ahora bien, bueno, ahí teníamos esa explicación que mucha gente estaba a la expectativa sobre el impacto que esto podría tener en el mercado, considerando sí, de que en las mesas salvadoreñas se consume mucho frijol nicaragüense y también mucho producto lácteo de ese país. Ministro, hay otro tema que ha estado dando de que hablar durante muchos días, el tema de la ley de aguas que se discute en la Asamblea Legislativa. Sí. Hay diferentes propuestas que se han hecho nuevas y una que presentaba la Iglesia Católica en coordinación con la UCA. Ellos pedían la intervención, por ejemplo, o la participación en el organismo rector del agua de ministerios, y entre esos ministerios está Agricultura. ¿Qué piensa usted de estas propuestas que se están discutiendo y de las posibilidades que se le dé, digamos, un papel diferente, un rol importante a los ministerios, como el suyo o como el que usted maneja, en este nuevo, digamos, en esta normativa que se estaría creando, sí, a la que se le daría vida en la Asamblea? Pues mire qué buen tema don Manuel, porque nos da la oportunidad de situar nuevamente nuestra sociedad en la compleja situación del cambio climático. Según las tendencias del clima, y todo esto no es una opinión solo de los salvadoreños, sino que recogemos la visión científica que tienen una serie de países desarrollados sobre la evolución del clima. La agricultura cada vez más va a tener que irse ajustando a esta realidad del cambio climático. La producción de nuestros alimentos va a estar vinculada en la manera como nosotros creamos condiciones de adaptación. Y en ello aparece un tema que es crucial, el uso del agua para producir los alimentos. Es decir, ya no va a ser suficiente esperar la estación lluviosa para producir nuestros alimentos. Hemos empezado desde 2014 una intervención en todos los sistemas de riego en el país para asegurarnos que tengamos condiciones de ir incorporando nuevas áreas de producción a la cuestión de la seguridad alimentaria en nuestro país. En ese marco, el agua no se puede ver como un bien privado ni como un bien sujeto de mercancía, es decir, para transar con él a conveniencia de la tasa de ganancia o el lucro, sino que debe de verse como un bien público, que no solo es indispensable para la salud de nuestros organismos, sino también necesario para la producción. Por eso, por ejemplo, en México, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, que es el ente rector de la política, tiene Ministerio de Medio Ambiente, que digamos es el que encabeza el Ministerio de la Agricultura, allá se llama SAGARPA, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud Pública, porque tiene que ver esto del tema del agua, el manejo, el saneamiento, etc. Entonces a mí me parece que la
en este debate, la sociedad salvadoreña debe de tener en cuenta lo siguiente. El sector que se propone privatizar el recurso agua es el mismo, exactamente el mismo, que se niega a reformar la Constitución para que el agua sea considerado un bien público y un derecho humano de los salvadoreños, el acceso al agua. Esta es una reforma que está ahí en la Asamblea, sí, usted tiene mucho tiempo de estar. Pues este sector que ahora quiere privatizar el ente rector del agua, es el que se opone a que lo veamos como un derecho, y yo creo que ha llegado la oportunidad. Yo quiero felicitar al pueblo salvadoreño por la reacción positiva que ha tenido frente a estas pretensiones. Y con respecto a la propuesta que ha hecho la Iglesia Católica y la Universidad Centroamericana y otras instancias, me parece que es correcto. Yo la he leído detenidamente y es una buena propuesta, ¿verdad?, que incorpora una proporcionalidad adecuada de la sociedad civil y también una participación de los municipios. En las circunstancias del estrés hídrico que tiene el país, no pueden ser los municipios los que carguen con el peso y la responsabilidad de la provisión de este recurso. Pero sí deben de ser un factor importante en la participación, tal como es esta propuesta de la UCA, una representación de los alcaldes y luego la rectoría, porque al final en la Constitución a quien se le deja el peso de velar por el bienestar de la persona humana y al quien se le descarga el peso en la Constitución por velar por los intereses y el bien común de la sociedad salvadoreña es al gobierno y es al Estado en su conjunto. Por eso me pongo plenamente de acuerdo, porque no nos estamos inventando nada. La Constitución nuestra establece claramente el fin del Estado salvadoreño, y en este tema el agua es un tema de vida o muerte. Y le pongo un ejemplo. ¿Por qué, entre otras cosas, hay resistencia? Nosotros tenemos ahorita un poco más de 32.000 manzanas de terreno que se dedican a la agricultura bajo riego. Sí. Eso es lo que tiene registrado el Sistema Nacional de Regantes. Hay unas 74 asociaciones de regantes en el país, que por cierto no han sido tomadas en cuenta. Al ministerio no nos han llamado para pedirnos opinión al respecto. Espero que en su día nos van a pedir la opinión. ¿O será porque tal vez la discusión se ha centrado en el organismo rector y todavía está, como digamos, como comenzando a calentar luego de estar desde 2006 esta ley ahí en la Asamblea Legislativa? Entonces, y ahora parece que cobra un nuevo impulso y quizás tal vez está comenzando el debate y seguramente van a integrar a los otros sectores. ¿Esperarían ustedes que les llamen? Exactamente, estaríamos nosotros pendientes. Pues de esas más de 32.000 manzanas, el 52% se utiliza para regar caña. O sea, el cañaveral en el país depende también del agua, del riego, es decir, no solo del agua estacionaria, sino que también del riego. Entonces, todos estos temas no los puede ver con los mismos ojos la empresa privada que el gobierno y el Estado, y la sociedad y las instituciones de la sociedad. Entonces, en ese marco, yo creo que el debate que se ha abierto es un debate bueno. Me parece extraordinaria la reacción de los diferentes actores, y nuestros deseos como ciudadanos salvadoreños, mi deseo es que logremos encontrar el camino de una gestión adecuada del recurso hídrico para asegurar el bienestar de nuestra población, para asegurar la producción, para asegurar la provisión de líquido como derecho humano a la sociedad salvadoreña, y logremos establecer una ley que le provea estas aspiraciones a la sociedad salvadoreña.
Definitivamente es un debate que todavía está abierto, un debate sobre el que falta mucho por decir, porque definitivamente una ley se constituye por una cantidad importante de artículos y esta, bueno, tiene desde 2006, para usted que nos sintoniza, pensará, el debate de la ley del agua es nuevo. No, está desde 2006 en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa y durante mucho tiempo ha estado ahí como adormecido el tema y ahora en este 2018 pues se retoma. Ministro, también tengo otra interrogante sobre otra situación, la producción de café. Estaba leyendo yo algunas proyecciones que decía de que la cosecha 2018-2019 iba a tener una reducción de por lo menos un 9.5% con relación a la de los años anteriores. Usted que tiene los datos ahí de primera mano en el ministerio, ¿qué nos puede decir sobre este tema? No, en primer lugar quiero decirle que hemos cerrado la producción 17-18 un poquito arriba de los 900.000 quintales. Eso significa, don Manuel, el 28% de incremento de 2014 a la fecha. En 4 años hemos logrado mantener sostenidamente el crecimiento y hay un 28%. Todavía no hemos hecho el pronóstico, ese pronóstico se levanta entre agosto y septiembre, que ya se ha visto cómo se configura el establecimiento del grano verde en la plantación. No, oficialmente todavía no hay pronóstico y no sé de dónde salen esos datos, pero quiero decirle como en abono a que no puedo acompañar esa visión pesimista de reducción de la producción debido a lo siguiente. En abril hemos tenido en el mes de abril inusualmente las lluvias más abundantes de todos los años anteriores de mes de abril. Sí. ¿Qué significa eso? Eso ha significado que el cafetal floreó casi de manera completa en las 6 cordilleras cafeteras que tenemos. Si hay una buena floración, don Manuel, con seguridad va a haber una buena cosecha. Y eso, digamos, lo puede constatar cualquier caficultor de tradición en el país, que los hay muy buenos. Hay esa situación y nosotros, al contrario, esperamos que la cosecha de este año sea mejor que la del año anterior. Estamos proveyendo plantas sanas, estamos también comprando fungicidas para estar atacando la roya y no nos merme la producción. Muy bien, ministro. Como decíamos, hay una diversidad de temas de los que hablar en agricultura. Hemos tratado de abordar los principales, considerando que tenemos acá al titular. Y nosotros le queremos agradecer al ministro de Agricultura que nos haya acompañado esta mañana aquí en Canal 12. Muchas gracias, don Manuel, y decirle al pueblo salvadoreño, como usted bien lo dijo, la lucha por el agua, el debate por el agua, la discusión por el agua apenas ha comenzado. Es necesario seguir trabajando y luchando por tener una ley de agua que responda a los intereses de la sociedad salvadoreña y no de un pequeño grupo de empresarios. Con eso cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM y como siempre le invitamos a que siga con nosotros porque tenemos más información que desarrollar esta mañana.